Bien, hagamos entonces el análisis de esta función que tenemos en pantalla. Tenemos la función x más 1 entre 1 más x al cuadrado. Para empezar, nótese que es la combinación de dos funciones continuas. X, por ser un polinomio, es una función continua en todo punto de la recta real, mientras que x cuadrada más 1 va a ser mayor o igual que 1 y por lo tanto lo que podemos decir es que x cuadrada más 1 va a ser distinta de 0 para todo punto en los reales. Por lo tanto, la función 1 entre x cuadrada más 1 está definida en todos los números reales y de hecho es continua en todo punto de la recta real. Por lo tanto, como f es la suma de dos funciones que son continuas en todo punto de la recta real, en particular es una función continua en todo punto de la recta real. Más aún, lo que podemos decir es que esta segunda parte de la función está acotada por 1. Entonces, más aún cuando hacemos tender x a infinito, esta parte de la función se parece mucho a 0, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a infinito de esta función, cuando x tiende a infinito, se va a 0. Por lo tanto, si x es muy, muy grande, el valor de x más 1 entre x al cuadrado más 1 prácticamente se parece al valor, bueno, a la función identidad. Ahora, si x es negativo, como esta parte de aquí siempre es positivo, lo que podemos decir es que este valor se va, digamos, a comer a esta parte, ¿no? Conforme tengamos el valor absoluto de x a infinito. Entonces, esto para x muy, muy grande es negativo. Y para x muy, muy grande, este valor de la función siempre va a ser positivo, ¿no? Más aún, lo que podemos decir es que como esto es positivo, la función x más 1 entre 1 más x al cuadrado va a estar por encima de la recta identidad. Entonces, cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito también, la función va a tender a parecerse a la recta identidad. Aquí a la derecha, si ustedes se fijan, he pintado la gráfica de la recta identidad. La recta identidad es esta recta amarilla. Entonces, cuando x tiende a menos infinito, esto va a parecerse a la identidad y también cuando x tiende a infinito se va a parecer a la identidad. Esta desigualdad lo que nos está diciendo es que la gráfica de tu función va a caer por encima de la recta identidad, con lo cual pues aseguramos que siempre la gráfica está por encima de la recta amarilla. Cuando evaluamos f en 0, el valor de f en 0 es 1. Y entonces, para analizar cómo se comporta la función, eh, digamos, de manera cualitativa, utilizamos la derivada, recordando que si la derivada es positiva, la función se comporta como creciente en el conjunto donde eso se dé, y si es negativa, la función se va a comportar como decreciente en el intervalo en donde eso se dé. Recordamos entonces la regla de derivación para un cociente. Derivamos primero la función de arriba, multiplicamos por la de abajo y luego le restamos la derivada del de abajo por el de arriba y dividimos entre el de abajo al cuadrado. Aquí he realizado el cálculo, derivamos la función de arriba, me queda 3x cuadrada más 1, multiplicamos por la de abajo y luego restamos la derivada del de abajo, que es 2x, y multiplicamos por el de arriba y dividimos entre el de abajo al cuadrado. Tras hacer las operaciones, obtenemos que la derivada toma esta forma. Podemos entonces preguntarnos dónde esto va a ser positivo, negativo o incluso dónde se hace cero. Eh, esta parte de aquí siempre va a ser positiva, ¿no? Entonces basta con analizar el numerador. Vamos a ver, si x es menor que 0, menos 2x es positivo. Y entonces x a la cuarta más 2x cuadrada más 1 menos 2x, pues va a ser siempre mayor que 0. Entonces, para x menor que 0, esta condición de que sea menor o igual que 0 va a ser imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? Para empezar, que x sea positivo.
Esto va a ser menor o igual que 0 si se satisface esta desigualdad. Simplemente paso el 2x del lado derecho y obtengo esto. Como todo esto es positivo, puedo multiplicar por x a la cuarta más 1 más 2x al cuadrado, de ambos lados de la desigualdad, y como tenemos esta desigualdad, esto va a ser más chico que 4x cuadrado. Entonces, x a la cuarta más 1 más 2x al cuadrado, que es lo que tengo de este lado, va a ser más chico que 4x cuadrado. Desarrollando este cuadrado, tomando como primer término a x a la cuarta más 1, vamos a tener toda esta expresión que tengo al lado izquierdo. Si se fijan, al desarrollarla, va a aparecer por ahí un 4x cuadrado, o sea, voy a tener el cuadrado del primer término, que es x a la cuarta más 1 al cuadrado, más el doble del segundo, que es 4x cuadrada por el primero, o sea, por x cuarta más 1, más el cuadrado del segundo, que es 4x a la cuarta. 4x cuadrada por 1 me va a quedar 4x cuadrado. Ese 4x cuadrada se va a cancelar con el que tenemos de este lado. De esa manera obtenemos que x a la cuarta más 1 al cuadrado más 4x a la sexta, que se obtuvo de multiplicar 4x cuadrada por x a la cuarta, más 4x a la cuarta va a ser menor o igual que 0. Pero para empezar, x era mayor que 0 y luego todavía lo estás elevando todo al cuadrado, o más bien todo a la cuarta, a potencias pares, pues, ¿no? Entonces, esto nunca puede ser negativo. Eso es una contradicción. ¿Y de dónde sale la contradicción? De suponer que esto es menor o igual que 0. Entonces, la conclusión es que este valor nunca se anula. De hecho, lo que podemos decir a partir de esto es que la función f de x siempre va a ser creciente, ¿no? Entonces, de hecho, podríamos preguntarnos si esta función se anula. Podemos asegurar que esta función, y eso sí ya lo podemos decir, x a la cuarta más 2x cuadrada menos 2x más 1, no se anula. Si se anulara, eso querría decir que tendríamos una raíz real. Vamos a ver si eso es cierto. Para tales fines, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces tenemos x a la cuarta, vamos a ponerlo con color azul, x a la cuarta más 2x cuadrada más 1 menos 2x, que de hecho lo podemos escribir como x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2x, quieres que sea igual a 0. Eso te va a implicar, esto si tú te fijas es una diferencia de cuadrados. Si x es negativo, esto va a ser siempre positivo. Siempre va a ser positivo. O sea, fíjate, si x es menor que 0, x al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2x va a ser positivo. ¿Por qué? Porque al ser x menor que 0, menos 2x va a ser positivo. O sea, porque si tú multiplicas un negativo por menos 2, pues te da positivo. Y entonces x al cuadrado más 1 al cuadrado, pues va a ser mayor o igual que 0. No va a poder ser 0 porque aquí le está sumando un 1. Entonces, el mínimo valor que toma esto es 1. De hecho, aquí podemos ponerlo, ¿no? Esto va a ser mayor que 1, que de hecho ya es positivo. Entonces, si x es positivo, si x es mayor que 0, esto lo podemos separar en una diferencia de cuadrados, a saber, algo de la forma x cuadrada más 1 menos la raíz de 2 por la raíz de x por x al cuadrado más 1 más raíz de 2 por raíz de x. Fíjense que al ser x mayor que 0, bueno, aquí le podemos poner x mayor o igual a 0 si ustedes quieren. Cuando x es 0, pues esto vale 1. Y si x es mayor que 0, pues esto siempre es estrictamente mayor que 0. Faltaría ver qué pasa con esta ecuación. Entonces,
nos preguntamos, ¿será que x cuadrada más 1 menos raíz de 2 por raíz de x es 0? Pues eso querría decir que x al cuadrado más 1 tendría que ser igual a la raíz de 2 por la raíz de x. Entonces vamos a hacer un análisis. X cuadrada más 1, si nosotros hacemos la gráfica de x cuadrada más 1, el mínimo valor que toma es 1, pues, y eso es cuando x es igual a 0. Y la gráfica de x cuadrada más 1 es una parábola cuyo vértice está en el punto 0,1. Por otra parte, si nosotros metemos aquí raíz de x, si nosotros vemos, estudiamos y igual a raíz de 2 por raíz de x, eso es como si nosotros tuviéramos y al cuadrado igual a 2x, o lo que es lo mismo, y al cuadrado sobre 2 igual a x. Entonces, cuando y vale 1, x vale 1/2. O sea, nosotros tenemos aquí 1 y aquí tendríamos 1/2. Y de hecho también cuando y vale menos 1, x valdría menos 1/2. Lo que quiero decir con esto es que la gráfica de esta función es como si estuviéramos tomando una parábola rotada a 90 grados. Entonces, la gráfica de la raíz de 2 por raíz de x cae por debajo de x cuadrada más 1. Entonces, por ejemplo, cuando x es igual a 1, raíz de 2 por raíz de x me queda raíz de 2, mientras que x cuadrada más 1 ya vale 2. Es decir, la gráfica de x cuadrada más 1 siempre está por encima de la raíz de 2x. Entonces esto no puede ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que x cuadrada más 1 siempre es mayor que la raíz de 2 por la raíz de x, estrictamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada, aquí una disculpa, agregué una página, la derivada siempre es mayor que 0. Por lo tanto, la función es creciente. Entonces, tenemos que la gráfica de nuestra función siempre va hacia arriba. Por continuidad, viene moviéndose, acercándose a la recta identidad, tiene que valer en 0, 1, y luego eventualmente tiene que volver a bajar y aproximarse a la recta identidad. Por lo tanto, la concavidad de esta función tiene que ser hacia abajo por una cuestión de continuidad, y dado el análisis que hemos hecho respecto a la derivada, pues siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, siempre va a ser creciente. Entonces, eso nos asegura que la gráfica de nuestra función se ve así. De hecho, si ustedes gustan, pueden meter esta función a matemática. Vamos a meterle valores que están entre menos 5 y 5. Entonces tomamos x más 1 entre x al cuadrado más 1. Y observen que en efecto la gráfica de mi función es precisamente como nosotros la modelamos, ¿no? Incluso podemos pedirle a matemática que pinte junto con esta función la identidad. Voy a agrandarlo un poco para que se vea. Y vean,
justamente cuando X tiende a más infinito o a menos infinito, tenemos el comportamiento parecido a la identidad.